Hermano Joel, en un sentido vemos entonces cómo John Owen trabaja o explica la obra de la Trinidad en la salvación y cómo el creyente se relaciona con ella. Digamos que Sí. para nosotros, ver la aplicación del Espíritu Santo en la salvación es parte pues de la soteriología que nosotros entendemos y que nosotros conocemos. Gracias, obviamente, a la influencia, supongo yo, de John Owen en ese sentido de la Trinidad. Porque cuando uno ve soteriología, uno ve algo de esto de lo que nos está hablando el hermano Joel. ¿En qué sentido entonces, o cómo se manejaba antes, cómo se explicaba antes de que John Owen entienda o lo explique de esta forma? Pues ese es un avance que se hace en sus tiempos. La teología siempre se va desarrollando punto por punto. Hay cosas que se tienen que hacer antes y cosas que se tienen que hacer después. Antes de que puedas hablar de la Trinidad en la salvación, tienes que primero tener un concepto de la Trinidad. Y después de tener un concepto de la Trinidad, tienes que tener un concepto claro de la salvación. Esto no viene hasta la Reforma, no se habla de la justificación de igual manera antes de la Reforma. Entonces, para hacer eso, se requieren que estas cosas históricamente se resuelvan, que estos problemas teológicos tengan solución para avanzar al problema que sigue. Se puede ilustrar así con un problema más antiguo. Antes de que puedas hablar de la relación de la deidad de Cristo a su humanidad, tienes que resolver el problema de la relación de lo divino en Cristo a Dios, o sea, si Él es Dios o no es Dios. Antes de que se hizo esa lucha y se hizo ese debate en el cuarto siglo, no se podía resolver el otro problema, el segundo problema de la cristología. Es igual con lo que hace John Owen. Antes de la Reforma y que se resuelva el problema de la justificación, se dé claridad a esa doctrina, pues nadie va a relacionar la Trinidad bien con lo que está sucediendo. Entonces yo creo que él es uno de los que está desarrollando eso con el pacto de la redención, las relaciones entre las personas en la obra de la redención, para que nosotros podamos entenderlo. Para de pronto entender un poco más, hermano Joel, le recordamos a los oyentes de pronto el concepto de justificación que se tenía dentro de la Iglesia Católica no es igual al concepto de justificación que tenemos como protestantes. La justificación dentro del planteamiento de la Iglesia Católica es como una mejoría. Dentro de la Iglesia Protestante es una sustitución legal. Dentro de la Iglesia Católica es como que mejoramos. Entonces, cuando se refiere a que el Señor Jesucristo nos justificó, se está refiriendo a que en un sentido el creyente está mejorando sus condiciones morales. Ese es el planteamiento que se da dentro de la Iglesia Católica. Dentro de donde viene la Reforma, entonces, se aclara el concepto de justificación como una imputación legal de la justicia de Cristo. ¿Es así, hermano Joel? Sí. De hecho, antes de la Reforma, pues eso no queda claro, ¿sí? Pueden haber personas dentro de la Iglesia Católica enseñando justificación por fe, o ni siquiera hablan con claridad acerca de eso. La Reforma es el conflicto que lo clarifica. Después de la Reforma, pues los reformados toman por este lado, la justificación es por fe, es una declaración legal. Los católicos deciden, no, vamos a decir que la justificación es por fe con más obras humanas. Pero antes del conflicto no se esclarece. Después del conflicto ya queda claro y se puede uno seguir a los problemas que esto le da, porque cada vez que uno da solución a un problema teológico, surgen los que siguen automáticamente. Hermano Joel, y en el aspecto del Espíritu Santo, entonces, ¿cómo Owen lo determina en relación? O sea, él venía con la misma línea pues, del calvinismo, ¿verdad? ¿Cómo relaciona el Espíritu Santo en la obra de la salvación? En la salvación, el Espíritu es el que lo aplica. Él es
lo trae, por decirlo así, al corazón del ser humano. El Padre hace la declaración, el Hijo hace el trabajo y el Espíritu lo lleva al creyente, lo aplica, lo hace eficaz. Hermano, es bien interesante esto porque en el contexto católico, mejor, en el contexto pentecostal, se hace un énfasis en el Espíritu Santo, ¿no? En los dones o en los carismas. Sí. Y es tanto el énfasis que se dice que las iglesias reformadas no tienen o no creen mejor en el poder del Espíritu Santo. Pero estamos viendo todo lo contrario, porque digamos que dentro de la Reforma es que se le da al Espíritu Santo su posición correcta. Es tan poderosa la creencia que se tiene según las Escrituras del Espíritu Santo que creemos que Él es el que aplica la salvación. Tiene el poder para transformar un corazón, tiene el poder para cambiar unas personas y para que nosotros entremos en un proceso de santificación. El movimiento carismático cree que el Espíritu Santo obra, pero no tiene el poder para cambiar un corazón. Entonces es bien interesante esto, ¿cierto, hermano Joel? Sí, pues no sé si ellos dicen que no, o sea, yo diría que ellos creen también que el Espíritu Santo puede cambiar el corazón, pero lo que buscan son manifestaciones extraordinarias, por decirlo así, como si no fuera suficiente lo extraordinario de la transformación de una vida de un pecador a la vida cristiana. También una cosa que hace la Reforma es enfatizar el cristianismo ordinario y los medios ordinarios. O sea, no es algo extraordinario lo que hace a diario el Espíritu en la vida de un creyente. Le va cambiando su parecer, le va dando libertad de sus pecados para ser siervo de Cristo, pero no lo está volviendo un millonario, no le está dando casas, no le está dando poderes sobrenaturales de resucitar a los muertos y todo eso. Está haciendo una obra interna, cambiando a una persona que está muerta en cuanto a las cosas de Dios, Hermano, dándole vida y vida cristiana. Tengo una pregunta desde el WhatsApp. La pregunta es la siguiente: ¿qué fuente leyó John Owen para las conclusiones referentes al Espíritu Santo? Sí, supongo que es porque era algo nuevo, ¿no? No del todo. También en la teología medieval es una fuente, es la tercera fuente que todavía no hemos llegado a ella, y en la teología medieval se encuentra a Tomás Aquino y otros. Pero una cosa que hace Tomás, porque lo acabo de leer, es hablar sobre la Trinidad en una forma muy precisa, especialmente, bueno, de las tres personas, pero también del Espíritu como don. Porque en el Espíritu Dios nos da muchas cosas que nos está dando a través del Espíritu, y la Biblia le llama un don. Y Tomás Aquino lo que hace, que es muy interesante, es explicar cómo es un don. Es muy filosófico, Tomás Aquino, es muy particular con todo lo que dice. Pero yo creo que de ahí debe tomar algo John Owen, porque esa es otra fuente, y él lo combina con lo que sabe de la teología protestante, que obviamente no la lleva y hace un avance así sobre esta doctrina. Él escribió todo un tomo sobre el Espíritu Santo, pero no lo he leído. Tomás de Aquino, teólogo, escolástico, católico, obviamente, era el tiempo de la escolástica, donde tuvo sus obras mucha influencia no solamente en la teología, sino en la filosofía. Yo estudié en una universidad tomasina, y cuando yo leía Tomás de Aquino, siempre me encontraba con cosas evangélicas, hermano Joel. Podemos ver que Tomás de Aquino pues tenía mucha revelación bíblica. Sí, él era un buen pensador, él también sabía manejar la Biblia. El problema que a veces tenemos es que llamamos a todas estas personas católicas, y en un sentido es correcto, pero en otro sentido no lo es, porque la Iglesia Católica de hoy no es la Iglesia Católica antes del Concilio de Vaticano II, ¿verdad? En 1960, que no es la Iglesia Católica de antes del primer Concilio Vaticano en el siglo XIX, que no es la Iglesia Católica del Concilio de Trento después de la Reforma
sino es la Iglesia Católica de los tiempos de Tomás Aquino. Entonces, antes de la Reforma, dentro de la misma, lo que hoy llamamos la Iglesia Católica, existían las cosas que iban a llevar los protestantes. O sea, la Reforma no se dio de un día al otro. No es que Dios de pronto se levantó de su silla, miró que todos se habían vuelto católicos, dijo, necesitamos un héroe, aquí está Lutero, vamos a darle un relámpago de verdad para que se levante y predique la verdad del Evangelio en esta... No, esto se fue desarrollando a través de los años. Lo que pasó es que lo que ya se llevaba, Lutero lo tomó y lo avanzó. Que es el concepto que nosotros tenemos, hermano Joel. A veces la gente tiene ese concepto. Pero así no es la historia. Dios no obra con relámpagos, pero a través de los eventos y los sucesos de la historia. Sí, fue un proceso, ¿no? Un proceso, sí. Y en ese proceso habían personas como Tomás de Aquino, que aunque digamos que dijeron muchas verdades, y una de esas verdades es su relación o su concepción trinitaria, y cómo el Espíritu Santo obra, y cómo el Espíritu Santo va transformando, y cómo el Espíritu Santo va haciendo. También Tomás de Aquino pues habló de la importancia de la razón y la fe, y de cómo nuestra fe es una fe razonable. No es una fe simplemente desde un concepto de fe sin ninguna argumentación. Entonces, sí, él tenía el concepto que la gracia no contradice la naturaleza. O sea, contradice el pecado, pero el pecado no es algo que Dios creó y puso en la naturaleza, es algo que no debe estar ahí. Pero la gracia no contradice lo que Dios, el orden que Dios, la gracia no contradice el orden que Dios estableció cuando estableció el mundo, cuando lo creó. Y eso sigue siendo verdad aún después de la caída, aunque ahora hay problemas, pero no debe haber un conflicto entre la razón y la fe. Lo que no se debe hacer es limitar a la fe a lo que uno puede razonar, ¿verdad? Pero creyendo lo que Dios le da por fe, se puede razonar sobre estas cosas para desarrollar más entendimiento. Eso es lo que hace la teología. Entonces vamos en la tercera fuente, seguimos a la cuarta. Hermano, vamos a ver, déjeme una pregunta en el chat de la emisora. San Agustín y Santo Tomás fueron canonizados por la Iglesia Católica como santos. ¿Por qué razón? Porque ellos a cada rato están canonizando a la gente que se porta bien. O sea, ellos contribuyeron mucho a lo que formó la Iglesia Católica, pero eso no quiere decir que ellos son igual a un católico de hoy. ¿Sí? La Iglesia ha seguido desarrollándose desde estos momentos. Yo creo que lo que la gente a veces no entiende bien es que la teología se ha venido desarrollando. Tenemos toda la revelación en la Biblia, está completa. La teología es nuestra reflexión humana sobre lo que Dios ha revelado. Y nosotros nos tardamos mucho tiempo en obtener claridad. Piensa nada más en la doctrina de la Trinidad. Pasaron 300 años en la Iglesia y todavía no entendían el concepto de la Trinidad. No es hasta el cuarto siglo que empiezan a decir, no, el Padre es Dios y el Hijo es Dios. De alguna manera eso es verdad y empiezan a decir, ¿cómo vamos a hablar correctamente de eso? Y empiezan a tener conversaciones acerca de esencia y de persona. Es muy complejo. Y no es hasta la Reforma que en realidad logramos claridad sobre, por ejemplo, la justificación, que ya son 1500 años. Dios lo reveló desde un principio, pero la teología, que es nuestra reflexión sobre la revelación de Dios, es la que se tiene que desarrollar y nos tardamos siglos y miles de años a veces. Por eso, hermano, es que es muy importante esto que estamos haciendo, esta tertulia reflexiva, porque nos lleva a pensar y ver la historia desde la perspectiva correcta y no desde el imaginario. Lo que usted habla hace un momento, hermano Joel, lo que nos manifiesta como percibimos la Reforma es así, como que fuera así un momento y algo pasó y le dio una revelación divina en Martín Lutero y ahí empezó a formarse todo y antes no había nada.
y después de eso pues algunas cositas, pero lo único que conocemos es como lo de Martín Lutero. Y también tenemos un problema, aún como iglesia, es que nosotros queremos ver cosas exactas para afirmar nuestra fe. Entonces queremos que nos digan, por ejemplo, esto es así y ya todo está hablado sobre este tema. Todo está pensado, todo está dicho. Y eso hace que nosotros digamos, sí, entonces yo creo en eso porque ya todo está dicho. Cuando decimos no, estamos, digamos, haciendo una reflexión teológica y Santo Tomás dijo cosas importantes, San Agustín dijo cosas muy importantes, aunque en otras cosas tuvo muchas fallas, pues uno se desilusiona. Porque uno piensa que el hombre ya tiene que tener todo el conocimiento correcto. Y lo que estamos viendo es que no es así, sino que vamos en una reflexión que se va dando en la historia y cada día, creo yo, que es más clara en muchos aspectos. ¿Es así, hermano Joel? Sí, yo creo que sí. Vamos avanzando de menos claridad a más claridad, pero también se pierden cosas. Si estudiamos la próxima vez los comienzos de la iglesia, las primeras edades, cito una epístola que los romanos escribieron a los corintios en el primero o el segundo siglo. Y esta epístola se llama la primera epístola de Clemente. En la Iglesia Católica creen que este fue creo que el tercero o el cuarto papa, San Clemente. Pero él lo que escribe en esa epístola es que él cree en la justificación por la fe. Y lo escribe como el primero o el segundo siglo, o sea, muy temprano. Esta epístola suena mucho como la de los hebreos, aunque no es parte de la Biblia. Lo escribió, o parece, un líder de la iglesia de Roma, los corintios, y les dijo que la justificación es por la fe. Hoy día, los católicos dicen que él es el papa, él fue un papa, él fue el tercero o el cuarto papa, y no sé cómo reconcilian que escribió esas cosas, aunque bueno, pues toman la Biblia también y hacen sus interpretaciones, ¿verdad? Pero muy bien, hermano, muy bien abrebocas, muy buen abrebocas a lo que vamos a venir estudiando. Hermano Joel, entonces, sigamos al siguiente punto. El cuarto, la cuarta fuente del pensamiento que yo tengo aquí, que me enseñaron, es que también una de las fuentes de pensamiento para John Owen fue el catolicismo contemporáneo. O sea, él estudió, él leyó lo que los católicos estaban escribiendo. Mucho de eso es un contexto negativo, es polémico. O sea, él lee lo que ellos hacen para atacar al protestantismo, para responder a él y para hacer su polémica contra ellos en forma adecuada. Entonces esto es algo, no tengo instancias particulares, pero él sí leyó lo que estaban diciendo los católicos en su día, estaba muy enterado, muy informado de esas cosas y escribió escritos contra ella. Uno de los escritos que escribió, sí sé el título, no lo he leído, pero se llama La Iglesia de Roma no es guía segura, algo así. Y entonces escribió directamente contra la Iglesia Católica. La quinta fuente es la teología misma reformada. Entonces él estaba leyendo Juan Calvino, todos esos escritos que ellos tenían y venían desarrollando aún en su día. Esas son las 5 fuentes de pensamiento que yo tengo aquí que él tenía, que él usó. Creo que son fuentes válidas y suficientes para la argumentación que él hizo en relación pues a que aportó a la iglesia cristiana como tal. Entonces, hermano, ¿cuál es el siguiente punto que vamos a trabajar? Entonces vimos ya las fuentes, ya vimos estas 5 fuentes que él trabaja para sus escritos, y es lo que hoy en día pues nosotros leemos de John Owen, donde nos clarifica muchos aspectos en relación a la justificación, en relación a la expiación ilimitada, en relación a la vida cristiana. Y ahora pasamos a la segunda parte. Cabe decir, antes de pasar a lo que sigue, cabe decir que nosotros también debemos hacer fuentes parecidas, ¿verdad? Leer lo antiguo, leer lo bueno, leer también lo que están escribiendo nuestros enemigos hoy en día, especialmente si vamos a hablar en contra de él, saber lo que dicen, apoyarnos bien en lo que dicen para contradecirlos, y también la buena teología reformada que tenemos ahora. Bueno, el otro punto, el punto que seguíamos, íbamos a hablar de la tolerancia religiosa y la eclesiología de John Owen.
Antes de pasar a ese punto, hermano Joel, quiero hablar unos segundos acerca de lo que acaba usted de decir, que me parece muy importante y no quisiera pasarlo de largo. Definitivamente, a veces leemos cosas que otros dicen, que otros dijeron, y a veces no miramos la fuente real del adversario, por decirlo de alguna manera, o de la teología que está siendo equivocada. En mi caso particular, cuando estudié un poco de teología liberal, estuve leyendo unas fuentes de otros que dijeron que estos decían. Cuando tuve la oportunidad de estudiar la fuente en sí misma, me di cuenta que no era como ellos decían, sino era otra cosa. Entonces eso hace que uno pierda credibilidad en el debate. Porque cuando uno debate diciendo es que fulano dijo de fulano, entonces se pierde la credibilidad en la argumentación porque tal vez no fue lo que dijo. Cuando se menciona la fuente en sí misma, es que le da la claridad al debate, y creo que Owen hizo lo correcto en ese aspecto. Sí, con los que se pierde mucha credibilidad a veces son los jóvenes. ¿Por qué? Porque ellos, por una parte, pues tienen un detector especial de hipocresía, ¿verdad? Los jóvenes siempre saben cuando uno está haciéndose el hipócrita, o está siendo hipócrita. Pero también otra cosa es que, por ejemplo, nosotros no somos dispensacionalistas, entonces no vamos a enseñar eso, quizás vamos a hablar de eso, pero si no lo enseñamos bien, pueden que lleguen los que enseñamos un día a un dispensacionalista. El dispensacionalista lo enseña de otra forma, lo enseña de una forma coherente, de una forma razonable, y entonces eso puede hacer que la gente que nosotros tratamos de persuadir son persuadidas en vez por el enemigo, porque no presentamos bien lo que ellos dicen. O sea, no estamos de acuerdo, no vamos a argumentar por el dispensacionalismo, pero cuando lo explicamos, vamos a explicarlo como es y debatir en contra de lo que es, y hacer nuestros puntos así, no hacer una caricatura o algo que no, o sea, que es falso, distorsionarlo, para poderlo atacar de una forma que a largo plazo es contraproducente. Y eso es lo que se hace hoy, y no solo en ese buen ejemplo que usted pone, hermano Joel, sino además en muchas cosas, especialmente o particularmente en las redes sociales. Se ponen y se escriben muchas cosas, y todo el mundo se considera teólogo porque lee un artículo de uno, un artículo del otro. Entonces crean en su pensamiento una idea y salen disparados a atacar a los otros, pero sin un conocimiento claro, y eso genera que se pierda credibilidad aún dentro de lo que usted dice, dentro de las iglesias bíblicas o históricas. Listo, hermano Joel, entonces pasamos al siguiente. Ok, tolerancia religiosa y eclesiología. Entonces, una cosa que es difícil para nosotros a veces entender es que en ese día los reformados no solían practicar tolerancia religiosa. Así era todo el mundo, ¿sí? O sea, los católicos no querían protestantes, los protestantes no querían católicos. Hasta en el siglo XVI se llegaron a matar muchos, o sea, quemaban católicos, quemaban protestantes, los perseguían de otras maneras. Ya en el siglo XVII no se da eso tanto, pero sí hay persecución, o sea, no se están matando, pero sí se están persiguiendo. Entonces, John Owen era uno de los que estaba buscando tolerancia, y se puede creer, él es uno de los buenos, quiere tolerar a todo el mundo. Pero así no es el caso, y es una cosa en la que él es todavía muy distinto a nosotros. Él no quería tolerar cualquier religión, él ni siquiera quería tolerar muchas diferencias. Lo que quería era una toleración en el sentido de cómo se gobierna la iglesia en Inglaterra. Entonces, él quería doctrina calvinista. Él quería que en toda Inglaterra fueran protestantes, ¿sí? Y que sacaran a las sectas. No quería tolerar a las sectas. Pero él decía, dentro de la iglesia católica podemos tener presbiterianos y podemos tener congregacionalistas. Yo no creo que ni siquiera los bautistas nos hubiese tolerado John Owen, porque él quería una religión nacional. Esto era algo muy de los puritanos, ellos buscaban eso. Por eso los bautistas
bautistas no se clasifican como puritanos porque eran separatistas. Ellos querían libertad de conciencia para todo el mundo, por lo menos para todos los cristianos. Y nadie en ese día hubiera dicho, podemos admitir musulmanes a nuestro país. Nadie decía eso. No se toleraban otras religiones. Tenían muchos problemas en esos días con los judíos, ¿verdad? Son otra religión. ¿Se toleran? ¿No se toleran? ¿Los dejamos que entren a nuestro país? ¿Los sacamos de nuestro país? Eso era un debate que ellos tenían en ese día, porque era un tiempo muy distinto. Ellos creían que si no tenían una nación cristiana, Dios los iba a juzgar como el Antiguo Testamento. Y les mandaba juicios y cautiverios y muchas cosas. Entonces esa era una doctrina que se tenía que desarrollar, algo sobre lo que tenían que pensar para lograr libertad de religión. Como en Colombia, ¿verdad? Que tenían una constitución hasta 1986 que no tenía como tal libertad de religión. Pensando un poco en el libro de los puritanos, sus orígenes y sus sucesores de Martin Lloyd-Jones, él habla un poco de la vida de John Owen y habla acerca de este caso en particular y habla de la diferencia entre lo que es un cisma y lo que es una separación. Él dice que sí, que efectivamente la separación se hace como nos explica el hermano Joel. La separación es aprobada y es correcta dentro, por ejemplo, dentro de la iglesia, separarse de la iglesia católica, porque digamos que se le critica a John Owen que de alguna manera él quiere que haya como una unidad, por decirlo de esa forma, pero dice, pero se separaron de la iglesia católica. Y él dice, pero es que eso no se puede llamar iglesia. La iglesia católica no tiene las características de iglesia. Entonces, en ese sentido es una separación. Y es una separación aprobada. Así es, él hace ese argumento y es muy puntual quiere definir lo que es una iglesia para defender su punto de vista. Exacto, cuando se define lo que es iglesia se puede pensar entonces en lo que es separación de un movimiento equivocado, una secta pues, y lo que es una relación eclesiástica y de diferencia de pareceres. Sí. Que eso da, o es ahí donde entra lo que es el cisma. Sí, porque también eso es un problema. O sea, en su día había muchas sectas porque todos querían, mucha gente quería hacer como a ellos le parecía, sin someterse a autoridades en la iglesia. Él no creía eso, o sea, cada quien no puede tener su opinión, tenemos que tener un parecer pues común, y por eso es también la edad donde se desarrollan las famosas confesiones, la confesión de Westminster, la declaración de Saboya, en donde participó John Owen, esa es una declaración congregacionalista, y la nuestra, la confesión bautista. Pero el punto aquí es que John Owen no estaba de acuerdo con el cisma, o con la de separación, digamos, entre creyentes, ¿sí? Sí, estoy interpretando mal. Por malas razones no hay que separarse, sí. Exacto, por malas razones, es decir, cuando son cosas profundas, digamos que ahí sí, ¿cierto? Pero John Owen dice, voy a citar el libro de los puritanos, que cita a John Owen y dice, despreciar la autoridad de Jesucristo es una ofensa a su sabiduría, por medio de la cual él ha ordenado todas las cosas de su iglesia con el propósito firme de impedir el cisma y las divisiones. Y ahí la autoridad de Cristo se ve en la iglesia en su orden, ¿verdad? Su orden bíblico, y su orden bien hecho. El cismático es una persona que no respeta esas cosas. Se levanta contra una iglesia bien organizada, y tiene un parecer muy particular a él en algo que la verdad no tiene que ver con la salvación y la buena doctrina, y se aparta de la iglesia o parte la iglesia por una cosa que no tiene gran consecuencia doctrinal. ¿Y qué más Owen afirmaba en relación, o cuál era su deseo? ¿Que hubiese una sola iglesia, o que pudiéramos todos estar fraternales? Es claro que él sabía cuál era la diferencia. Él quería que las iglesias, la iglesia de Inglaterra
fuera una iglesia protestante con la doctrina calvinista que ya tenía, pero que permitiera que los presbiterianos tuvieran su parte dentro de la iglesia haciendo sus cosas, ¿sí? Que los anglicanos tuvieran su parte dentro de la iglesia haciendo sus cosas, que los congregacionalistas tuvieran la tercera parte, gobernándose en forma congregacional, por congregaciones en vez de criterios o en vez de por obispos, como lo hace la iglesia anglicana. Entonces, tres formas de gobierno, pero una sola iglesia en doctrina dentro del país. Es lo que me parece, según lo que he leído, es lo que él buscaba. Y la idea era acabar con las sectas, tantas sectas que habían, estar organizados, pero tener esa diversidad entre buenos hermanos que a veces se dan. Y según lo que leí... Pero no le resultó. Sí, porque es difícil, ¿no? Sí. Pero hay una propuesta de que, o no sé si era una propuesta o una forma de pensar, que la forma de que se pudiese unir la iglesia es con una idea de papado como el catolicismo. Obviamente John Owen se opone a eso. Sí, pues, o sea, también así sería en algo la iglesia anglicana, sería regida por obispos, y el arzobispo o los arzobispos. Entonces ellos tendrían eso, pero ellos no gobernarían todas las iglesias, solo gobernarían las iglesias que quisieran ir por ese lado. El problema que no tenemos, que ellos sí tenían, es que el gobierno estaba metido en todo eso. El gobierno permitía, el gobierno daba licencias, y yo no creo que John Owen quería cambiar eso. No veía la necesidad. Entonces en eso es diferente, ¿verdad? A nosotros, es diferente a los bautistas que querían separar el Estado y la iglesia. Para el puritano era un concepto muy difícil, la separación del Estado y la iglesia. Porque ellos tomaban mucho del Antiguo Testamento, ahí estaba el reino, ahí estaba el pueblo de Dios y ahí estaba su rey, todos comprometidos y juntos. Ellos pensaban que así debe ser ahora en la iglesia. Hermano Joel, entonces tenían que desarrollar su eclesiología. Sí. ¿Por qué John Owen queda como tan impresionado con los congregacionalistas? Es así, con los congregacionalistas. Es cuando se desarrolla el congregacionalismo. Él lee un libro de un hombre de mucha influencia en ese siglo, se llamaba John Cotton. John Cotton estuvo en la ciudad de Boston, en Inglaterra. Tuvo muchos jóvenes puritanos fueron a su iglesia como a aprender de él. Él se fue a los Estados Unidos, a la ciudad de Boston, en los Estados Unidos, y ahí escribió un libro sobre el congregacionalismo que se llama Las llaves del reino. Él dice, hay dos llaves y viene la iglesia que a los líderes y la congregación. Entonces, bajo Cristo la congregación tiene este poder, estos dos poderes instrumentales. El primero es el poder de ordenar, llamar y ordenar ministros. O sea, él dice, alguien de afuera, otra iglesia, no pone el pastor en tu iglesia. Congregacionalismo dice, la congregación lo llama y hacen el llamado para ordenarlo, para consagrarlo a ser el pastor ahí. Entonces, eso es la primera llave. La segunda llave es la llave de la excomunicación. Entonces él dice en el congregacionalismo lo que Cristo ha dado a la congregación es si tienen que hacer máxima disciplina. O sea, la última parte de la disciplina. Si vas a disciplinar a alguien, lo pueden hacer los pastores en forma menor sin consultar con la congregación. Pero si ya lo quieren sacar de la membresía de la iglesia por disciplina, debe participar la congregación. Esas son las dos llaves que dice John Cotton, son las llaves del reino que Cristo dio a la congregación, a su iglesia como congregación local para ejercer. Entonces John Owen leyó ese libro, estuvo de ese parecer. Estaba como un presbiteriano, pero porque no lo había pensado bien. Una vez vio el libro, vio el argumento, vio todo puesto puntualmente, dijo, sí, esto es lo que enseña la Biblia, y eso fue lo que practicó. Interesante, ¿no, hermano? ¿Cómo John Owen busca la unidad dentro del ambiente religioso? ¿Cómo la busca? ¿Cuáles son los medios que la porque
uno puede pensar que la congregación local pues funciona autónomamente, ¿verdad? Independiente, sí. Pero el concepto del congregacionalismo y también el concepto bautista, aunque las congregaciones son más autónomas, no es que son congregaciones solitas, o sea, colaboran con las otras congregaciones del mismo parecer, buscan en lo que se puede manifestar la unión que tienen, lo que tienen en común en el Evangelio de Cristo. También hacen asambleas para coordinar sus esfuerzos. Es muy común en política bautista, y canalistas hacían esto, es consultar en problemas disciplinarios con otras iglesias. O sea, tú tienes un caso muy fuerte de disciplina, no sabes qué hacer, o has hablado con la persona y no, por un lado y por otro y nada se da. Lo que ellos hacían es consultar con otra congregación para que les aconseje, no para que tomen el poder y decidan, pero para que les ayude. Tenemos este problema, ustedes tienen unos hermanos que saben de esto, reunámonos para hablar del problema, para hacerlo bien, para hacerlo en forma que agrade a Cristo. Entonces así hacen, es como un tipo de presbiterianismo informal, quizás se puede hacer así. Como una confraternidad, muy parecido a lo que hacemos en Bogotá y con algunos hermanos de otras ciudades donde por ser pequeñas congregaciones y tener personas que se mueven en las iglesias y conocidos unos de otros, podemos entonces, digamos, participar, aún por ejemplo en un matrimonio entre un hermano de esta iglesia con otro hermano de otra iglesia hermana, entonces podemos entrar a aconsejar juntos. Cuando son situaciones difíciles, entonces podemos entrar y charlar sobre esas situaciones difíciles. Algún hermano que esté poniendo oposición o en ciertas circunstancias, algún problema de pecado, de una circunstancia. Por ejemplo, ahora que tenemos este proyecto de libertando a los cautivos del hermano Franklin, entonces hay hermanos de otra iglesia que nos han pedido ayuda y colaboramos en esos aspectos. Sí. Se busca es colaborar, esa es la idea. Entonces el congregacionalismo también busca colaborar con otras congregaciones parecidas y lo hacemos los bautistas también. Entonces, hermano, en ese aspecto, ¿qué más aportó John Owen? ¿O dejamos ahí, pasamos al siguiente punto, o hay algo más? Yo creo, no se me ocurre nada más en el momento. Podemos pasar a mortificación de pecado. Muy bien, hermanos. Entonces, hermanos oyentes, algunos libros de John Owen, La mortificación del pecado, la tentación, son libros que tal vez se han leído. Si usted quiere aportar en relación a lo que usted leyó, con gusto podremos escucharlos. Hermano Joel, entonces, ¿qué hablamos de mortificación del pecado? Aunque se refiere mucho a la tentación, ¿verdad? Digamos que las dos cosas van a la mano. Sí. Él tiene un tratado también sobre la tentación y sobre el pecado remanente. Él toma la frase mortificación del pecado de Romanos 8:13, donde dice, mas si por el Espíritu, en la segunda parte del versículo, dice, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces ese hacer morir es la mortificación, o sea, matar las obras de la carne, matar el pecado. ¿Y cómo enseña ese versículo John Owen? Porque así empieza su libro. Él enseña ese versículo diciendo que hacer morir las obras de quitar el pecado es un deber, es una habilidad, y es necesario porque el creyente nunca será libre en esta vida del pecado remanente. Él no enseña y no cree que jamás se le quita a un creyente todo su pecado, que por más que ha vivido y más que ha crecido en la santidad y en las cosas del Señor, sigue teniendo pecado remanente, sigue luchando toda su vida con el pecado, y por eso es un deber. Por eso dice Pablo a todos los creyentes en cualquier situación de la vida que hay que hacer morir las obras de la carne. Pero, hermano, hay dos términos que encontramos allí que no aparecen en la Biblia para nuestros oyentes, pero son términos de lo que usted acaba o nos estaba enseñando, de la reflexión teológica. Uno es remanente, pecado remanente. Entonces, ¿qué queremos decir con pecado remanente? Y el segundo, ¿qué queremos decir con mortificación del pecado? Ok, pecado remanente es el pecado que, o sea, cuando
cuando tú eres regenerado, cuando Cristo te convierte y cambia tu vida, no te quita todo el pecado. Ese es el proceso de la santificación. Tú tienes que luchar contra este pecado fuera, que pecado remanente. Todavía tienes inclinaciones, todavía tienes impulsos, todavía tienes luchas, todavía caes en pecado por más que eres salvo. Entonces hay que luchar. Y esa lucha no es una lucha suave, es una lucha tan fuerte que la Biblia la llama pues una mortificación, es una lucha a la muerte. Mortificar simplemente quiere decir matar. Y no es que vas a eliminar ese pecado, pero necesitas luchar contra él como si lo fueras a matar, buscando matarla. Porque lo que está haciendo este pecado, y es lo que dice John Owen, ese pecado te está tratando de matar a ti. Entonces, tú tienes que responder igual de fuerte para matar el pecado. Entonces es un deber, él dice, es una responsabilidad de los creyentes, porque el inconverso no puede hacer eso, ¿sí? No se le puede decir al inconverso que por el Espíritu haga morir las obras, porque el inconverso no tiene el Espíritu, no tiene capacidad entonces de hacer morir las obras de la carne. ¿Cuál es el deber del inconverso? De esto también habla John Owen. Dice, entonces, ¿qué le vamos a decir al inconverso? Como no puede mortificar su pecado, pues él necesita ser convertido. Ese es su deber, esa es nuestra responsabilidad, decirle a él, no puedes luchar contra el pecado, necesitas arrepentirte y creer en Cristo para tener el poder de conducir una vida cristiana luchando contra el pecado. Entonces es un deber de los creyentes, que contiene, dice él, una promesa. Porque Romanos 8:13 dice, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Una promesa de vida. Entonces, él pregunta de qué está hablando esa vida. Y él concluye que está hablando de la vida cristiana. O sea, así se conduce uno en la vida cristiana, haciendo morir las obras de la carne, mortificando el pecado. Vivimos así la vida de un creyente en este tiempo, esperando la segunda venida o nuestra muerte. Entonces, siguiendo de ahí, si no hay preguntas, es un deber de los creyentes, hay una promesa, y la causa de la mortificación, él dice, es el Espíritu. O sea, tú no eres la causa, tú luchas, pero solo puedes tener éxito porque el Espíritu lucha en ti. Esto se puede ver también en el lenguaje de la confesión. Voy a leer una porción de la Confesión Bautista de Fe, del capítulo 16. El capítulo 16 habla de las buenas obras. Entonces, mortificar el pecado es una buena obra que podemos hacer. ¿Qué capacidad tienen los creyentes para hacer esta buena obra? Así dice la confesión. La capacidad que tienen los creyentes para hacer buenas obras no es de ellos mismos en ninguna manera, sino completamente del Espíritu de Cristo. Y eso concuerda con Romanos 8:13. Por el Espíritu hacemos morir estas obras. Y para que ellos puedan tener esta capacidad, además de las virtudes que ya han recibido, necesitan una influencia real del mismo Espíritu para obrar en ellos tanto el querer como el hacer por su cuenta. Entonces está diciendo en la confesión que siempre necesitamos al Espíritu para vivir la vida cristiana. No vamos a luchar bien contra el pecado si el Espíritu de Dios no obra en nosotros el querer y el hacer. Y por eso también se puede decir que es para los creyentes, no es para los inconversos, porque no tienen al Espíritu Santo. Una pregunta del WhatsApp, hermano. Pregunta, si un cristiano recae constantemente en el mismo pecado, entonces, ¿debemos suponer que no es cristiano? Si un cristiano recae constantemente en el mismo pecado, debe levantarse, buscar la ayuda de Dios para levantarse, buscar primero la ayuda de Dios, con la ayuda de Dios levantarse, seguir luchando contra ese pecado y tener mucho temor que ese pecado lo domine, porque el cristiano no debe ser dominado por el pecado. Puede ser dominado por el pecado, pero no debe ser dominado por el pecado.
Podemos hablar de esto un poco si quieres ahora mismo. Tenía esta parte un poco más adelante, pero hay un pasaje que yo creo que lo puede explicar. No sé si quieres hacer eso ahora o si seguimos con esto y regresamos a esa parte. Tengo otra pregunta, hermano Joel, desde el chat de la emisora. ¿Por qué cree, hermano Joel, que en las iglesias modernas de hoy se desconoce este principio de la mortificación del pecado? ¿En qué momento de la historia esto dejó de ser relevante? Esa es una buena pregunta. No creo que tiene un momento particular. Lo que pasa es que nosotros, como seres humanos, siempre estamos buscando una religión natural. Siempre estamos pensando que la religión se trata del esfuerzo humano, que la religión viene para que nosotros nos portemos lo mejor que podamos. ¿Sí? Pero la religión es sobrenatural. La religión verdadera es algo que hace Dios en nosotros. Y entonces es fácil perderlo de vista porque es lo más natural. Por ejemplo, tú conoces gente que se porta bien, que son testigos de Jehová, son mormones. También conoces gente que se porta bien, que son católicos, ¿sí? Y puede que algunos, pero digo que la mayoría son creyentes porque no tienen una teología que les dé la salvación, que bien lo que enseña la Biblia. Pero ellos se portan bien porque pues la religión les enseña que hay que hacer el esfuerzo humano. Y el humano puede hacer cosas, ¿verdad? Pero no puede realmente agradar a Dios. Y eso es lo que está diciendo la confesión. No hay buenas obras que podamos hacer para agradar a Dios. Es Dios que nos salva. Y una vez nos salva, no nos salva para que hagamos nuestras obras, pero para que Él obre a través de nosotros su buena voluntad por su poder, haciendo tanto el querer como el hacer. Sigo con la... Adelante. No sé, tengo una propuesta para hacerle. El tiempo se acabó y no sé, no sé si pudiésemos tocar el próximo lunes y enfocarnos en algunos textos bíblicos que trabaja John Owen, cómo lo está relacionando con la confesión de fe, y de pronto centrarnos un poquito en esa parte. ¿Qué opinas? ¿Si habrá, digamos, material para hacerlo? Creo que es interesante, es decir, hablar de la mortificación, hablar del pecado remanente y relacionarlo de esa manera con la vida cristiana práctica de hoy día. Me parece que es un tema interesante. Sí, se puede hacer. Yo creo que esto se vuelve más claro si vemos algunos textos bíblicos. Es lo que quería hacer, pero sí, tiene razón, ya nos gastamos mucho tiempo en las fuentes de pensamiento. Entonces se puede hacer la próxima vez, abrir con un repaso de esto y seguir. Y seguir con los textos bíblicos y profundizar en ellos. Me parece una muy buena opción, hermano. Este es un programa original de la Iglesia Cristiana Redentor de Bogotá, Colombia. Soy Helber Conde, pastor de la iglesia, con el hermano Joel Sarman, estudiante de doctorado en el seminario de Westminster. Les agradecemos por su participación, agradecemos por su tiempo, que el Señor los bendiga, y el próximo lunes seguimos entonces Tertulia Teológica. Dios los bendiga.